Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 25, 26, 27, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 2, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal, te lo agradecería mucho. Dicho esto, comencemos. Capítulo 25. Tour de Raratoya. A primera hora de la mañana, el olor del desayuno y el sonido del canto de los pájaros llegó a mi nariz y oídos. Mis ojos se abrieron lentamente y fui capaz de ver a mi alrededor. Levantando mi cabeza para mirar alrededor de la habitación, vi que mi armadura de cuerpo completo de plata con tonos blancos y azules estaba al lado de la cama. Ayer fue la primera vez que me quité la armadura para dormir desde que había llegado a este mundo. Ya que era un esqueleto no había necesidad de cubrirme, pero me sentiría raro si no lo hacía. Cuando empecé a sentarme, me di cuenta de que mi cuerpo se sentía más pesado de lo habitual. Mirando bajo la sábana, vi que se había colado Ponta bajo mis mantas en algún momento durante la noche. Por otra parte, ella estaba durmiendo en el interior de mi caja torácica. ¡Toua! Grité involuntariamente por la sorpresa. Después de sacar a Ponta de mi pecho, la coloqué al lado de la cama mientras ella continuaba su viaje a través de los sueños. Sacar a una criatura fuera de mi propia caja torácica es una sensación indescriptible. Mientras me levantaba de la cama, el sonido de mis huesos ligeramente chocando coqui pudo ser oído. Se podría pensar que habría una pérdida de flexibilidad con un cuerpo que carece de músculos, pero no tenía esa sensación. Me puse la armadura que había estado a un lado antes de ponerme el casco. Aunque la familia del anciano era consciente del secreto de mi cuerpo, no tenía necesidad de compartirlo con todos y cada uno de los habitantes de Raratoya. Dylan dijo que muy pocas personas lo sabían la noche anterior. De hecho, los únicos, además de la familia de Dylan que sabían eran los antiguos cautivos de Diento, Sena y Oona. He oído que era raro que los seres humanos entraran a pueblos élficos, por lo que cuando ocurrió la noticia se extendió rápidamente entre los aldeanos. Debería evitar problemas innecesarios cuantos pudiera. El manto negro que le había prestado a Oona ayer estaba en mis manos. Ella ya lo había regresado, pero ni el manto negro o la llamativa armadura evitarían que destacara en el pueblo. Dado que no era necesario llevar el manto, lo metí en mi bolsa de equipaje. Una vez que estuve listo para salir de la habitación, Ponta se levantó inesperadamente y se dirigió frente a la puerta, teniendo una buena postura y moviendo su esponjosa cola. Parece que Ponta fue atraída por el olor que iba a la deriva en el piso de abajo. Al abrir la puerta de la habitación, ella casi la golpea con la cabeza mientras corría por las escaleras tan rápido como su pequeño cuerpo le permitía. De acuerdo con los elfos, las bestias espirituales podían durar mucho tiempo sin comer, y rara vez comían en público. Cuando salían del bosque para las zonas más residenciales, era posible ver bestias espirituales participando en más comidas. Sin embargo, no parece que esta regla se aplicara con Ponta ya que tenía un apetito saludable sin importar la ubicación. Cuando llegué a la habitación en el segundo piso donde fue la deliciosa comida de la noche anterior, Ponta ya estaba absorta en su plato de desayuno, y la madre de Ariane, Glennis, estaba observando. Llevaba un delantal en la parte superior del traje típico de los elfos que llevaba ayer. Ah, buenos días. ¿Fuiste capaz de tomar un buen descanso? Que un esqueleto duerma. Simplemente me resulta tan difícil de imaginar. Al parecer Glennis había tratado de imaginarlo ya que ella tenía una sonrisa divertida en su rostro. Si bien podría haber sido divertido ver nada más que un esqueleto tapado con sábanas, requería ser una persona muy audaz para bromear sobre eso enfrente de la persona en cuestión sin vacilar. A diferencia de Ariane, había una atmósfera amable alrededor de ella. Es bastante temprano, Glennis Dono. Kyun. Cuando regresé el saludo de Glennis, Ponta también dio el suyo. Levantó la cabeza para hacerlo antes de rellenar su cara con el desayuno de nuevo. He preparado el desayuno, así que por favor siéntate y espera un momento. Después de acariciar a Ponta, Glennis se puso de pie y tomó su figura con delantal a la cocina de nuevo. Muy agradecido. Por cierto, no he visto a Dylan Dono o Ariane Dono, ¿ya se dirigieron a Maple? Mientras miraba alrededor, le pregunté a Glennis mientras iba hacia la cocina. Sí, esta mañana. Glennis dio una breve respuesta, al regresar de la cocina con una bandeja de desayuno. Puso la bandeja delante de mí antes de tomar un asiento frente a mí. Puse mi casco a un lado, antes de colocar las manos juntas por encima de la comida enfrente de mí. La comida se componía de salchichas fritas cubiertas en una salsa blanca, tostadas de color marrón claro, huevos fritos, y a un lado sopa de miso. Cuando le di un mordisco, el sonido de la tostada crujiente y el olor del pan cocido me llenaron. Las salchichas fritas eran a la vez tiernas y condimentadas a la perfección.
Por otra parte, había algo familiar en el sabor de la salsa, y terminé dejando escapar mi voz de sorpresa. Mayonesa. Oh, ¿la conoces? Es una salsa que ideó el primer jefe. Pensé que solo se había extendido a los humanos de Rimburuto. Glennis inclinó la cabeza en confusión por la revelación inesperada. El nombre del brebaje parecía ser mayonesa. Dado que la mayonesa no era tan difícil de hacer, se podía hacer si uno tenía un poco de conocimiento sobre el tema. El primer jefe había construido Maple hace 800 años, y podría haber sido posible que hubiera sido alguien en una situación similar a la mía. Los elfos tienen una vida muy larga, por lo que era posible que la persona todavía estuviera viva. ¿Está el primer jefe aún con vida, por casualidad? Mientras metía otro huevo frito en mi boca, le pregunté a Glennis sin mucha esperanza. Fufufu. Aunque los elfos de hecho tenemos una gran longevidad, no podemos vivir tanto tiempo. La esperanza media de vida de un elfo es de unos 400 años. Aún así, una esperanza de vida de 400 años, ¿no era el promedio de vida de un ser humano alrededor de 50 años, durante este periodo de tiempo? ¿No que no aquellos en el poder serían capaces de extender su vida con el uso de magia de recuperación? Era posible que el primer jefe hubiera sido alguien en la misma situación que yo, pero no había manera de confirmarlo ya que la persona en cuestión ya había fallecido. Dado que no había manera de confirmarlo, era mejor no molestarme mucho con eso. Después de esto, tengo la intención de explorar el pueblo de los elfos de Raratoya hoy. Ya que tengo el permiso de Dylan, planeaba pasar tranquilamente mi día caminando. Glennis accedió a actuar como mi guía, pero también habría observadores. Pensando en la relación entre los humanos y los elfos, estas medidas no tenían remedio, por lo que no me importaba. Dado que Dylan tenía programado volver por la noche, era mejor no causar ningún problema en el pueblo. Al igual que la cena de la noche anterior, la comida era deliciosa. Los alimentos básicos de los humanos más comunes eran pequeñas patatas condimentadas, frijoles, y diferentes tipos de gachas. Había carne de monstruos para hacer una variedad de platos de carne, y algunas especias comunes estaban disponibles también. Estaba agradecido por ser capaz de permanecer en un lugar donde pudiera comer comida deliciosa. Cuando iba a llevar la última salchicha frita a mi boca, Ponta se centró en ella desde su lugar junto a la mesa. Cuando empecé a agitar la salchicha en el tenedor como un maestro cambiando el ritmo, Ponta agitó la cabeza de lado a lado. Me resigné y le di la última salchicha a Ponta, que felizmente la tomó antes de roerla. Glennis rió alegremente mientras miraba fijamente la escena con ojos cálidos. Un esqueleto no podía cambiar su complexión, pero aclaré mi garganta para cambiar la atmósfera. Parece entretenida, Glennis Dono. Mostrando mi agradecimiento por la comida, me puse de pie, mientras me ponía mi casco de nuevo. Una vez que terminé, Ponta utilizó magia viento para volar a su lugar habitual. Cuando bajé al primer piso de la mansión en forma de árbol, miré hacia afuera desde la entrada principal. Ayer, la oscuridad hacía difícil captar la zona en su totalidad. Sin embargo, gracias al sol de la mañana, la vista desde la estructura misteriosamente fusionada era evidente. Mientras que el paisaje urbano de los humanos desprendía una sensación similar a la Europa medieval, el paisaje delante de mí parecía como si viniera de un juego o una novela. Los edificios de esta localidad tenían arreglos que nunca había visto. Varias de las casas en la distancia eran básicamente un gran hongo de madera. Cuando miré hacia atrás en la mansión, vi que Glennis ya no tenía el delantal mientras se acercaba. ¿Son estos edificios poco comunes para los humanos? Cuando se dio cuenta de que estaba mirando alrededor con atención, me dio una pequeña sonrisa mientras me preguntaba. Simplemente no tengo idea de cómo se construyeron esos edificios. Eso es correcto, puede ser que sea imposible crearlos sin usar magia espiritual. Los edificios al parecer habían sido hechos con magia espiritual, y debería ser un proceso exigente ya que solo había unos pocos alrededor. A veces zorros esponjosos como Ponta establecen su residencia en los huecos de esta mansión. Los zorros esponjosos suelen viajar en vientos escondiéndose después de todo. Mientras hablaba, miraba a Ponta que estaba sentada en la parte superior de mi cabeza. Desde que había usado magia para curar sus heridas, ese punto había sido su lugar favorito. Si alguna vez encontrábamos compañeros de Ponta, tendría derecho de irse con ellos. Pensando en eso, seguí a Glennis mientras me llevaba a través del pueblo. Fui recibido con curiosidad al pasar junto a otros elfos, así que no eran tan diferentes de los humanos. Las paredes del pueblo de Raratoya abarcaban una gran extensión de tierra. Desde la distancia, se podía ver la parte superior verde de la entrada del pueblo. Dentro de la pared había mucho pasto para que el ganado pastara, y una corriente muy bien cuidada fluía por todo el pueblo.
También había un campo con una variedad de cultivos plantados dentro. En poco tiempo llegamos a una plataforma entrelazada con las plantas de hiedra extrañas que tenían frutos como calabazas brotando desde la parte de arriba. Glenvistono, ¿qué es esto? El fruto como calabaza era semitransparente y lleno de líquido. El núcleo flotaba en el centro como un cultivador hidropónico. La superficie era elástica cuando la toqué, algo así como una bolsa de plástico llena de agua. Son sandías. Si bien el contenido es principalmente agua, las pieles son usables. Una vez que se drena el agua y aún más la piel, la cáscara se puede utilizar para ablandar la carne con hierbas. ¿La salchicha frita que comí esta mañana se hizo de esa manera? Sí, ya que algunos tipos de carne de monstruo son bastante duras, tienen que ser procesadas antes de que puedan ser consumidas. El primer jefe fue el que ideó la manera de usar las sandías de tal manera. Aunque en los viejos tiempos, parece que las sandías solamente se utilizaban como fuentes de agua. El primer jefe parecía haber estado ansioso en su búsqueda de una comida decente. Cuando miré a mi alrededor vi a un trabajador del campo de los elfos inclinándose en nuestra dirección. Había muchos otros elfos que trabajaban en los campos de los alrededores, similares a los de los pueblos humanos. Honestamente, el número de elfos aquí hacía que se sintiera más como una ciudad que un pueblo. ¿Es este un pueblo relativamente grande? Parece que hay un número abundante de elfos aquí. Por razones de seguridad, varios pueblos más pequeños se combinan en uno solo. Tal vez alrededor de 4000 personas viven aquí. 4000 personas que viven en las profundidades de un bosque era un buen número cuando pensaba en ello. Mientras pensaba, una chica corrió hacia mí desde el lado opuesto del campo. Reconocí a la chica como una de las que fueron rescatadas en la misión. Cuando la chica quedó delante de mí se detuvo y alzó la vista. Su cabello rubio verdoso trenzado se balanceaba lindamente. Ojizan de armadura. ¿Ponta puede tener esto? La niña alargó algo en sus manos cuando preguntó. Ella sostenía una pequeña fruta roja similar a una manzana. El temblor de la nariz de Ponta indicaba que el dulce aroma de la fruta la había provocado, y en poco tiempo dio un salto desde mi cabeza hasta las manos de la chica. Oh, no me molesta. La chica dio su alegre respuesta antes de darle la manzana a Ponta. Después de pensar un rato, Ponta comenzó a girar la manzana alrededor mientras la mordía. Desde detrás de la niña fascinada, un hombre y una mujer, ambos de aspecto joven, se acercaron a mí y profundamente inclinaron su cabeza. Por rescatar a nuestra hija, muchas gracias. El joven, que parecía ser el padre de la niña, me miró directamente a los ojos mientras ofrecía su agradecimiento. La mujer, que al parecer era su madre, bajó la cabeza varias veces mientras sus sollozos y lágrimas le impedían hablar coherentemente. Vamos, no hay necesidad de agradecerme. Solamente fui empleado por Ariane Dono, así que no hay necesidad de que hagan esto. Sin embargo, la pareja negó con la cabeza y una vez más expresó su agradecimiento. La extraña situación hizo que los agricultores de los alrededores miraran con curiosidad hacia nosotros. Cuando los dos padres notaron que estaban causando una escena en el centro del pueblo, bajaron la cabeza y ofrecieron su agradecimiento una vez más. Ya que solo había tomado la petición personal de Ariane, todo esto estaba causando que me picara la espalda. No, ya que era yo, sería mi columna vertebral y los omóplatos igualmente. Ponta parecía estar satisfecha con su comida ya que saltó de regreso habilidosamente a mi cabeza y se durmió. Afortunadamente, ambos lograron recuperar la compostura. Cuando miré a mi alrededor vi que el sol ya se ponía y las farolas instaladas comenzaron a iluminar. Glemis me llamó para informarme que Dylan iba a volver pronto y que deberíamos comenzar a regresar a la mansión. Capítulo 26. Las cosas no siempre salen como quieres. En el momento en que regresamos a la mansión, Dylan y Ariane ya habían regresado de Maple. Ariane no llevaba equipo de protección o su vestido de manga larga con dobladillo. Hoy, ella estaba usando ropa tradicional de los elfos y un abrigo aori que colgaba de sus hombros. La piel lila suave de los elfos oscuros que componían su amplio escote se exponía sin vergüenza. Estaba perfectamente bien si quería disfrutar de un aspecto diferente, pero mi capacidad cerebral probablemente se redujo a la mitad esa noche. Mientras discutíamos su reunión con los ancianos, Ariane y el resto de nosotros nos dirigimos al comedor del segundo piso. Parece que esta sala servía como el lugar habitual para comer. Glenvis desapareció en la cocina, diciendo que iba a preparar la cena, y en poco tiempo el sonido de cocinar pudo ser oído. Por recomendación de Dylan, tomé asiento mientras él estaba sentado a la cabecera de la mesa y Ariane en el otro lado.
Ponta se sentó en mi regazo, poniendo sus patas delanteras y la cabeza sobre la mesa. Como ya ha dicho Ariane, la información que se obtuvo de los contratos de venta de humanos nos ayudará a encontrar a nuestros hermanos vendidos. Eso fue lo que discutimos en la reunión de los ancianos. La mayoría somos ignorantes del mundo de los humanos, por lo que es imposible enviar un gran número de guerreros. Así que pensé que podíamos seguir confiando en ti, Ark, para ayudar a Ariane con sus misiones. Sin apartar la mirada, Dylan con calma habló sobre el futuro con una expresión sincera. Yo mismo no estoy muy informado sobre el mundo de los humanos también, pero sería difícil para un gran grupo de elfos colarse en una ciudad humana. Al lado de Dylan, Ariane también me miraba con una expresión seria. No había ninguna duda en la decisión de qué camino iba a tomar. Mientras yo estaba un poco preocupado, Dylan ofreció una recompensa por su petición. No hay muchas recompensas que podamos ofrecerte, ya que la mayoría de las monedas de oro ya han sido transferidas. Dylan hizo una pausa por un momento para ofrecer una sonrisa irónica. Así que, ¿qué tal si te proporcionamos información en su lugar? De hecho, hay un manantial que se rumorea puede disipar cualquier tipo de maldición, podría ser capaz de eliminarla colocada en tu cuerpo. Sin embargo, nada se puede garantizar de momento. ¿Existe realmente tal manantial? Escuchando la historia de Dylan, su hija Ariane inclinó la cabeza en confusión. Dylan se encogió de hombros ante la pregunta de su hija. De acuerdo con una fuente confiable, el manantial se encuentra cerca del árbol del rey dragón. Ya que es muy peligroso llegar a ese lugar, no hay garantía de ser capaz de regresar con vida. Árbol del Rey Dragón, está en una zona de influencia, no, eso sería aún imposible. Ariane iba a decir algo, ella supuso algo por su cuenta y se mantuvo en silencio. Las zonas de influencia eran probablemente un lugar donde ni los seres humanos ni los elfos podían ganar control sobre el lugar. En cuanto a mi estancia en este pueblo, sería decidida por mi próxima elección. El único aspecto preocupante era: ¿qué es el árbol del Rey Dragón? Hice una pregunta honesta acerca de un nombre que nunca había escuchado, así que después de aclararse la garganta, Dylan comenzó a explicar lo que era el árbol del Rey Dragón. El árbol llamado árbol del Rey Dragón, era un gran tipo de árbol que solo crecía en el territorio del Rey Dragón. La presencia del enorme poder mágico del Rey Dragón había causado que el del árbol se alterara. Como resultado del espíritu alterado del árbol, las hojas y la raíz del árbol fueron bendecidas con una variedad de habilidades. Las raíces hundidas también comenzaron a afectar a la zona circundante. De hecho, he oído que las ramas y las hojas del árbol se pueden vender a un precio considerable entre los humanos. En pocas palabras, el espíritu del árbol mora en aquellas partes y otorga esas capacidades. Sin embargo, ya que el árbol está en el territorio del Rey Dragón, es poco probable que la bendición del manantial sea tomada tan fácilmente. Siguiendo de la explicación de Dylan, Ariane mencionó esto con un suspiro. De acuerdo con lo que me dijeron, no solo era un peligroso viaje, también el destino en sí era peligroso. Incluso con mi cuerpo de altas estadísticas, no me arriesgaría a tomar al Rey Dragón yo solo. Le dije a Ariane que mi cuerpo esquelético era el resultado de una maldición, en lugar de la skin del personaje que le puse para verse de esa manera, por lo que la parte de romper la maldición era realmente mi juego de rol personalmente diseñado. Sin embargo, los elfos dijeron que todos los no muertos se caracterizaban por la impureza que los rodeaba, pero parecía que yo carecía de dicha característica. Este cuerpo todavía tenía muchos misterios, entonces, en este caso, no podría ser malo ayudar a personas en busca de un tratamiento para este cuerpo, al menos, no sería un mal propósito en la vida. Aunque hay algo que tenía que escuchar primero. ¿Es seguro entrar en el territorio del Rey Dragón? Digamos que, en aras de levantar la maldición, entro en la casa del Rey Dragón y soy incapaz de derrotarlo, en ese caso sería comido sin contemplaciones. Pues bien, teniendo en cuenta que solo soy huesos, era poco probable que fuera a ser comido. Sin embargo, parece que mi miedo era infundado. Está bien. Si de repente entra un humano, sería malo, pero si nosotros los elfos obtenemos permiso para hacerlo de antemano, no debería haber ningún problema. Por lo que oí, el Rey Dragón era capaz de hablar como humano y estaba dispuesto a escuchar razones. El bosque de Canadá era también el lugar donde el Rey Dragón decidió instalarse y estaba bajo su protección. Los elfos se decía que eran una raza con un número bajo, pero me parecía que su poder militar no era inferior al de otros países. Cuando vayas al manantial, podemos ir juntos, Ark. Bueno, Ark, ¿estás dispuesto a prestarle a los elfos tu poder por un tiempo más?
El anciano de Raratoya, Dylan, estaba sinceramente bajando la cabeza a un humano como yo. Si bien era una expectativa infundada, todavía sería bueno viajar por el mundo ayudando a la gente. Sin embargo, mientras pensaba las cosas, Ariane se inclinó hacia adelante, haciendo que su abundante pecho destacara aún más. ¿Podrías por favor hacerlo por mí, Ark? Ya veo. Aunque tenía la mala costumbre de no poder rechazar la solicitud sincera de una mujer, era también cierto que realmente me gustaba viajar con Ariane. A pesar de que no soy nada más que huesos, sigo siendo un hombre en el interior. Mientras esté dentro de mis modestas capacidades, su humilde servidor con mucho gusto le ayudará, Ariane Dono. Gracias a Dios. Los elfos tienden a sobresalir en ciudades humanas, así que estaba preocupado de pedirle esto a mi hija. Dylan bajó la cabeza de nuevo antes de ofrecer su mano derecha después de escucharme aceptar su petición. Tomé su mano y la estreché. ¿Ya terminaron las conversaciones difíciles? La cena está lista. Con estas palabras, Glennis trajo algunos platos de la cocina y procedió a poner uno enfrente de cada uno de nosotros. Ponta, que había estado sentada hasta ahora, se puso de pie sobre sus patas traseras mientras su nariz temblaba al oler el plato. La comida de esta noche consistía en pan, ensalada, sopa de frijoles y además carne de hamburguesa como plato principal. Un plato ya enfriado de carne de hamburguesa fue colocado delante de Ponta, y ella felizmente movió su cola mientras tomaba bocados de la comida. Bueno, continuemos la pequeña charla después de que la comida haya terminado. Cuando Dylan puso fin a la conversación, eché un vistazo al plato delante de mí. Me quité el casco, y coloqué mis manos por encima de la comida. Aunque no sabía el origen de la carne era bastante jugosa y la mezcla de hierbas y especias hacía la hamburguesa suficientemente deliciosa. Aunque había un poco de nuez moscada, no era muy diferente de las hamburguesas de la tierra. No había platos de carne con nuez moscada en las ciudades humanas, por lo que los elfos podrían poseer el monopolio de la especia. Disfruté muchísimo el sabor nostálgico de la comida, comenzamos a discutir los detalles de nuestros planes para mañana antes de llevar la reunión a su fin. Cuando regresé a la habitación donde dormí en la noche anterior, me quité la armadura y la coloqué a un lado de la cama. La herramienta mágica que los elfos hicieron actuaba de manera similar a una lámpara de aceite e iluminaba toda la habitación. Ponta bloqueaba la luz con su cola por acurrucarse en una bola junto a la cama, y en poco tiempo se podía escuchar el sonido de su ronquido suave. Parece que ella tenía el estómago lleno. Poniendo mi mano en la luz y diciendo apagar luces, la habitación se oscureció cuando las luces se apagaron sin sonido alguno. Una vez que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, el contorno de la habitación se volvió apenas visible gracias a la luz de la luna filtrándose por la ventana. Mientras estaba mirando el paisaje que se contemplaba a través de la ventana lateral, me senté tranquilamente en la cama con el fin de no despertar a Ponta. Ya que esta mansión fue hecha de un árbol, el cielo estaba cubierto por las hojas y ramas, por lo que la luz de la luna que se filtraba desde la ventana no era fiable. Iluminado por la tenue luz de la luna, levanté mi brazo y miré su forma ósea. ¿Es este cuerpo realmente el resultado de una maldición? Si esto realmente era una maldición, ¿no debería considerar al menos una forma de romperla? A fin de que los humanos capturaran elfos, un collar come magia que impedía el uso de la magia había sido puesto en ellos, y la solución era que yo los rompiera con un hechizo mágico. El hechizo Anticurse pertenecía a la clase intermedia de obispo. Existía la posibilidad de que la maldición se levantaría si trataba de emitir ese tipo de magia en mí mismo. La habilidad de alto nivel de Papa Holy Purification tenía la capacidad de eliminar todas las maldiciones, pero al mismo tiempo daba un daño masivo a los no muertos. A pesar de que carecía de las características de los no muertos, todavía no me atreví a probarlo. El acto de emitir magia en sí mismo requería una cantidad inesperada de valor, sobre todo si uno no conocía la fuente de esa energía. Sin embargo, si lo pensaba detenidamente, la magia de transferencia me movía a un lugar totalmente diferente. Debería ser lo mismo que someterme a la magia, porque si algo salía mal, no sería extraño que terminara atrapado dentro de una piedra. Al menos debería darle una oportunidad. Puse mi mano derecha sobre la izquierda y apunté el hechizo en el dedo índice izquierdo. Anticurse. Cuando calmadamente invoqué el hechizo, una formación mágica apareció debajo de mi palma antes de soltar luces que fueron absorbidas por el dedo. El hueso del dedo tomó forma humana por encima de la primera articulación. Oh.
Los resultados fueron contrarios a lo que esperaba, lo que hizo que dejara un grito sorprendido. Sin embargo, duró solo un momento antes de que cambiara de nuevo. Mi dedo índice izquierdo, solo conservó su apariencia humana durante varios segundos antes de desaparecer. Con mi mano esquelética levantada bajo la luz de la luna, era como si lo que sucedió antes no fuera más que un sueño. Tratando de ampliar el alcance del hechizo, usé anticursé en mi antebrazo izquierdo. Cuando absorbió la luz, apareció un antebrazo de carne y hueso. El brazo que fue una vez hueso estaba justo delante de mis ojos. El antebrazo era un poco musculoso de un pequeño color café. Sin embargo, era posible que se tratara de un bronceado ya que la luz de la luna era bastante poco fiable. ¿Era el hecho de que este cuerpo fuera más musculoso que mi cuerpo original resultado de mi nivel? Interrogación de cierre. Había una extraña sensación de incomodidad cuando rocé ligeramente el brazo, y en poco tiempo la carne se disipó de nuevo, regresando a su estado similar de hueso. Agarré mi brazo esquelético varias veces para comprobar su estado, pero la extraña sensación ya no estaba. Después de eso, puse anticursé en el brazo izquierdo varias veces, pero cada vez la carne volvería de nuevo a su forma esquelética. Cada vez que la carne y la sangre del brazo regresaban, también lo hacía el malestar, pero esa sensación desaparecía de nuevo una vez que volvía de nuevo a su forma de hueso. El tiempo que pasé experimentando me dio un entendimiento de que este cuerpo podía verse afectado en cierta medida por el hechizo. Sin embargo, el efecto era solo temporal, como si la maldición fuera persistente o algo. Puse mi cuerpo en la cama. No pude encontrar ninguna respuesta, incluso si lo pensaba con la cabeza literalmente vacía. Lo mejor era tomar un descanso cuando todo lo que tenía eran malas ideas, y esperar que las cosas mejoraran. Para evitar una nueva invasión de Ponta, envolví la manta alrededor de mi cuerpo. Probablemente parecía una momia de un lado, era lo último que pensé mientras cerraba los ojos. Capítulo 27. El propósito de preferencia en el bosque donde la niebla de la mañana envolvía a los árboles de gran tamaño, la elfa oscura Ariane caminaba delante con su manto gris agitándose con el viento, mientras que detrás de ella, yo la seguía muy de cerca con el fin de no quedarme atrás. El manto negro que cubría mi armadura se había convertido en el traje estándar mientras viajábamos en estos días. Por encima de mi casco, Ponta dio un gran bostezo con los ojos cansados mientras trataba de no caerse. Temprano por la mañana, dejamos la villa Raratoya, con nosotros ahora dirigiéndonos al río Riboruto que fluía a través del bosque de Canadá. Como resultado de la discusión de la noche anterior, se decidió que íbamos a buscar en los territorios de los nobles cuyos nombres habían aparecido en varios contratos. Había 3 nombres que aparecieron en la mayor parte de los contratos, y el nombre de Ferris de Oban era uno con el que Dylan estaba familiarizado. El pueblo llamado Oban era regido por dicho noble, y ya que se decía que estaba dentro del reino Roden, decidimos ir allí en primer lugar. La ciudad Oban era al parecer una de las ciudades a lo largo de la carretera que conectaba con el único socio comercial oficial de los elfos dentro del reino Roden, el archiducado Ringburuto. La ciudad estaba a una distancia considerable de Raratoya. En primer lugar, teníamos que pasar por el pueblo de los elfos de Arutowa, que estaba aguas abajo del río Riboruto. A partir de ahí, viajar al oeste a través de la parte norte de la cordillera de Anete, y pasar por el inmenso bosque después, nuestra primera parada sería la ciudad humana de Segist. Aunque el uso de la herramienta mágica de transferencia para viajar de Ratatoya a Darutowa nos llevaría un instante, decidimos no hacerlo ya que no había manera de saber cómo el otro lado reaccionaría a que un humano aprendiera ese secreto. Yo conocía la magia de transferencia de los elfos, y además era capaz de utilizarla, pero entre los elfos, solo una pequeña porción era consciente de ello, por lo que este tipo de problemas eran inevitables. Por otra parte, además de ser capaz de transferirme a lugares donde ya he estado previamente con Transfergate, también tengo Dimensional Step que se puede utilizar para viajar distancias cortas cuando la situación lo requiere, por lo que pensé que no habría problemas, ninguno en absoluto. Sin embargo, ahora en el medio de la maleza del denso bosque sin ningún tipo de carreteras, 2 personas llevando bolsas de equipaje sobre sus hombros, junto con un animal siguiéndolos caminando sin parar. Aunque en el caso de Ponta, no se podía decir que realmente estaba caminando. Había una razón por la que Dimensional Step no podía utilizarse. No era posible usar magia en general. Ariane dijo que la niebla que flotaba sobre nuestros ojos, envolviéndonos, era la causa. Era especialmente fácil de perder su camino dentro de la espesa niebla en particular. A poca distancia, el paisaje se volvió un blanco nebuloso, mientras que cualquier cosa adelante no se podía ver a través de la niebla.
Con tal niebla cubriendo los espesos bosques y el valle, el flujo de mana parecía haberse obstruido, haciendo la magia difícil de controlar, lo que resultaba en la pérdida de la capacidad de utilizar incluso la peor magia. Sin embargo, esto parece ser un problema que afecta principalmente a los seres humanos, ya que la magia de los elfos era controlada directamente por los espíritus, y los monstruos y bestias espirituales eran inmunes al efecto de la niebla. Parecía actuar como partículas Minovsky. El uso de la magia básica como iniciar un fuego ordinario no era un problema, por lo que esta niebla podía afectar solo a tipos sensibles de magia. En poco tiempo, empecé a escuchar el sonido del agua yendo desde más allá del velo de niebla. De alguna manera u otra, llegamos a nuestro primer destino, el río Riboruto. Cuando nos acercamos a la orilla del río, el entorno inmediatamente se aclaró. Gracias al viento que soplaba a lo largo del río, la niebla era notablemente más delgada en comparación con el bosque. La vista sin obstrucciones incluso se extendía desde aguas abajo del río todo el camino hasta sus partes más altas. Sin embargo, nuestra vista ahí no era del todo buena, ya que tomamos la vista de varios grupos de libélulas volando alrededor de la orilla del río. Las libélulas debieron haberse sentido amenazadas por la súbita aparición de intrusos desde el bosque. A partir de sus mandíbulas, un sonido hichi-hichi se hizo antes de volar directamente hacia nosotros. Con sus grandes alas transparentes expandidas y cuerpos de poco menos de 2 metros de longitud, estas enormes libélulas intimidaban, incluso si se tenía aversión a los insectos. Ten cuidado, Ark. No. Ariane sacó la espada del Rey León de la funda de su cintura de una manera práctica, y saludó a las libélulas que se aproximaban. Su hermoso cabello largo y blanco se sacudió con una luz plateada cada vez que corría, con las alas y los torsos de las libélulas cayendo cortadas en el suelo debajo de ella. Por otro lado, instintivamente usé Dimensional Step para transferirme detrás de otra de las libélulas que apuntaba su ataque hacia mí. Afortunadamente, el río y sus orillas no se vieron afectados por la niebla, así que estaba seguro de ser capaz de transferirme detrás de la libélula. Debido a que tomé una distancia fija después de la transferencia, fui capaz de reorganizar mi postura. No odio a los insectos en particular, pero en el pasado, una cucaracha voló a mi ropa, aferrándose a ella. El trauma que quedó desde entonces ya había llegado hasta el punto de que tenía sentimientos desagradables hacia los insectos por reflejo. Saqué la espada de mi cintura de una sola vez y reduje a la libélula que se acercaba. La hoja de la espada llena de una luz azul pálida brilló en el taque, cortando a la enorme libélula por la mitad. Su cuerpo cayó al suelo, mientras que sus alas que estaban llenas de vitalidad se agitaban ruidosamente por encima de la grava del río, arrastrándose encima. Mientras la aplastaba con los pies, balanceé mi espada en el resto de las libélulas que quedaban en el aire. En poco tiempo, las libélulas juzgaron que estaban en desventaja y se dispersaron aguas arriba, con el zumbido desagradable de sus alas desapareciendo en los alrededores. En la orilla del río, solo los sonidos de las aguas y el crujido de las hojas de los árboles, cabalgando sobre los vientos, se podían escuchar. Después de limpiar con cuidado los fluidos corporales de los insectos de su espada y envainarla, se giró hacia mí y gritó mientras se aproximaba. Parece que la orilla del río no se ve afectada por la niebla. Si ese es el caso, podemos viajar aguas abajo de una sola vez. Señalando su sugerencia, y después de confirmar que Ariane tenía la mano en mi hombro, invoqué Dimensional Step para movernos a aguas abajo del río Riboruto. El área que nos rodeaba era clara ya que la niebla le daba paso a la salida del sol. Alrededor del mediodía, tomé un descanso por un corto tiempo por usar la magia de transferencia para movernos a aguas abajo, así que pudimos disfrutar del almuerzo que Glennis había hecho para nosotros. Poco después, alrededor de cuando el sol comenzaba a ocultarse, una cordillera hacia la derecha apareció por delante, pareciendo sorprendentemente grande. La cordillera parecía coincidir con la que escuché hablar como la llamada cordillera de Anete. En el lado oriental de la cordillera estaba el pueblo élfico de Artoa. La apariencia exterior era más o menos igual al pueblo natal de Ariane, Raratoya, con solo unas pocas diferencias. La diferencia principal es que había un gran foso lleno de agua del río cercano rodeando las paredes del pueblo y un puente levadizo conectado a la entrada. El puente estaba levantado por el momento, impidiendo a cualquiera acercarse al pueblo. Había una pequeña plaza frente a la entrada del pueblo, un lugar en el que se construyeron algunos edificios similares en forma de hongo, como los que estaban en Raratoya. Ariane no parecía tener sentimientos particularmente fuertes por el paisaje mientras estaba de pie enfrente del puente levadizo y llamaba a los elfos que estaban posicionados en la torre de vigilancia. Mi nombre es Ariane Glenis Maple.
Me estoy dirigiendo hacia una ciudad humana para una misión. Deseo pedir una cabaña para pasar la noche. Después de su saludo, un hombre en la torre de vigilancia dio una rápida mirada en nuestra dirección. Después de hablar de algo con otra persona, el hombre le respondió a Ariane desde el otro lado del foso. Te doy la bienvenida. Su cena será preparada en el pueblo. Por favor, utilice la casa de invitados que guste. Al recibir esa respuesta, Ariane bajó la cabeza antes de girar sus talones y regresar a mi lado. Nos quedaremos en una cabaña aquí por esta noche. Mañana por la mañana, una vez avancemos por el bosque al oeste de aquí, debería aparecer la ciudad llamada Sellis del Reino Roden. Finalmente. Hemos viajado bastante lejos. Honestamente, si vinieras aquí desde Raratoya tomaría normalmente 4 días caminando, mientras seguía detrás de Ariane mientras escogía una cabaña, fui capaz de oír el ligero asombro en su voz. La cabaña en forma de seta plana que eligió era comparativamente más grande que las demás, con un grueso pilar de soporte en el centro y una cocina con un suelo de piedra en el interior, también tenía una chimenea. Una mesa y sillas para 4 estaban a la izquierda de la columna, mientras que a la derecha junto a la ventana había 4 camas, no había otros muebles que destacaran. Cuando puse mi equipaje cerca del pilar y me senté en una cama, Ponta, quien estaba en la parte superior de mi casco, se bajó, caminando con un petapeta mientras comprobaba la habitación. Después de que Ponta levantó la pata, inclinó la cabeza en confusión mientras miraba las distintas huellas que había dejado atrás. Al parecer, esta cabaña, probablemente, no se había mantenido o limpiado en mucho tiempo. Abrí la ventana completamente y agité la sábana de la cama para limpiar el polvo, enviándolo al aire. Tratando de alejar el aire polvoriento, la magia de Ponta creó un torbellino en la habitación, pero solo causó que el polvo se esparciera aún más. Cof cof. Ya que tengo que ir a encontrarme con el anciano de Darutowa, ¿podrías hacer algo acerca de este polvo de mientras? Ariane se tapó la boca con la mano mientras miraba hacia arriba, mostrando una magnífica mueca. Lo arreglaré para que realmente podamos dormir en las camas. Con un movimiento de cabeza exagerado, tomé el papel de cuidador. Después de que Ariane se fue, comencé a encargarme de la cabaña. Había encontrado una escoba colgando junto a la chimenea, y empecé a usarla para barrer el suelo, quitando el polvo de principio a fin. Una vez que había terminado de barrer el polvo, llevé un cubo de madera y un trapo de la esquina de la habitación afuera conmigo. El cielo ya casi estaba teñido de un rojo carmesí, mientras que el bosque se estaba coloreando de un negro profundo. Había intentado buscar en los alrededores de la cabina un pozo, pero no pude encontrar uno, así que decidí usar el agua del foso en su lugar. De hecho, había una escalera que llevaba a la superficie del agua, así que la tomé de allí. Regresé a la cabaña con la cubeta de madera, exprimiendo el trapo mojado en el agua. En el momento en que había terminado de limpiar la mesa y las sillas, el interior de la cabina había cambiado más o menos en un espacio más relajante. Algo como esto. Crucé los brazos sobre mi pecho después de tirar la cubeta de madera con agua sucia fuera de la cabaña. Acto seguido, el puente levadizo delante de la puerta de Darutowa bajó mientras Ariane hizo su camino de regreso. Llevaba una olla tapada y lo que parecía ser una cesta de tela en sus manos. Me dieron la cena de esta noche. Ella declaró mientras mostraba los objetos que cargaba, con sus mejillas lila ligeramente enrojecidas con un tinte de color rojo mientras mostraba una sonrisa con sus sensuales labios. Por otra parte, su cabello blanco que parecía un poco húmedo se agitaba con el viento, mientras que una leve fragancia de flores flotaba en la brisa. ¿Acabas de salir del baño, por casualidad? En respuesta a mi tono que era mucho más fuerte de lo normal, ella asintió con los ojos abiertos en afirmación. ¿No utilizaste uno en casa de mis padres en Raratoya? Al parecer los humanos no tienen el hábito de tomar muchos baños. ¿Qué? Había un baño en Raratoya, lamentable. Las impactantes palabras de Ariane me llevaron a descaradamente bajar mi cabeza, mientras ella inclinaba su cabeza hacia un lado, viendo la extraña escena con ojos de duda. Después de venir a un mundo diferente, aún tenía que tomar un baño adecuado. Aún así, debido a este cuerpo esquelético, no podía exponerme sin cuidado a otras personas. Inesperadamente había un baño en la residencia en Raratoya, no me di cuenta en absoluto. Siento que quiero maldecirme a mí mismo por mi propio descuido. Tal vez querías tomar un baño. ¿Hay algún significado incluso en tomar un baño con un cuerpo esquelético? Impertinente. Soy un aficionado a la limpieza desde que tenía un cuerpo humano. Mis protestas fueron ligeramente dejadas de lado con un vamos a tener nuestra comida ya.
Después de dejar escapar un grito brusco de aprobación, Ponta siguió a Ariane de nuevo a la cabaña. Perdiendo la votación democrática, de mala gana regresé a la cabaña. Ariane sostenía una olla tapada llena de frijoles y sopa de tocino, mientras que la cesta envuelta contenía pan y algún tipo de fruta roja en su interior. Mientras que ella estaba sirviendo la sopa en un tazón, examiné la habitación una vez más, pero lo que estaba buscando no apareció en mi vista. Esta casa no tiene un baño. No se puede evitar. Originalmente, esta casa fue construida con el propósito de resguardar a humanos que se habían perdido por aquí. Hacia mi queja, Ariane respondió mientras alimentaba con una pieza de fruta a Ponta. 50 kilómetros al oeste desde aquí estaba la ciudad Sellis del reino Roden, mientras que a 30 kilómetros al sur estaba el archiducado de Rimburuto, por lo que la probabilidad de que un humano fuera perseguido por un monstruo y se perdiera era alta. Debido a estas circunstancias, esta cabaña había sido construida solo para albergar temporalmente a los humanos perdidos. Como resultado, la cabaña solo tenía instalaciones mínimas. No había incluso lámparas de cristal como las de las casas élficas aquí. Solo una lámpara de aceite, que actuaba como un mal ejemplo de luz, estaba sobre la mesa, produciendo una pequeña fuente de luz poco fiable. Si me hubiera quedado en Raratoya, en este momento podría estar tomando un baño. Mientras que el sabor salado del tocino y la sopa de frijoles entraba en mi boca, el nuevo objetivo del viaje fue grabado en mi mente.